Buenas a todos, ¿qué tal? Soy Verónica y hoy en Movies tenemos el placer, de verdad. Ya teníamos muchas ganas de hablar con ellos, con los creadores de Luimelia, con Borja y con Diana Rojo. ¿Qué tal, Borja? ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Hola. 10 horas del 24 de abril del 2021 comparecen aquí Amelia Ledesma. Sí, yo, sí. Y Luisa Mar... Luisa Gómez. Luisa Gómez está bien. Permítame que me detenga aquí. ¿Ustedes están seguros de lo que están a punto de hacer? Sí, claro, segurísimas. Mucho, sí. Bueno, primero, vamos a empezar como debe ser, por el principio. Queríamos saber cómo es el recorrido que ha hecho Luimelia, 4 temporadas, 1 año y medio, si no me equivoco. ¿Cómo ha sido este recorrido que ha tenido esta serie? Y también los fans acérrimos que la siguen, es decir, están siempre pendientes de cada temporada, trending topic en Twitter, en todas las redes sociales. Un poquito así contarme cómo ha sido vuestra experiencia y el largo recorrido de Luimelia. Wow, es que has dicho, es verdad, 4 temporadas en 1 año y medio y me ha venido un sofoco. Sí. Pero es que es verdad, es que fue así. O sea, es verdad que empezamos como en noviembre o en octubre. Esto salió en octubre de 2019 cuando salió la idea. Y es verdad que estamos en casi agosto de 2021 y hemos hecho 4 temporadas. Parece que llevamos toda la vida con Luimelia. Es verdad, es una cosa extrañísima. Me he quedado ahí un poco en shock. Pues ha sido un recorrido que no nos esperábamos. Lo hubiéramos querido que fuera así. Siempre fantaseábamos incluso, aunque bueno, hacemos esta cosa pequeñita, no va a ir a nada, pero y si fuera. Y bueno, pues de repente se ha convertido en lo que tú has dicho, un fenómeno viral o como quieran llamarlo. Para nosotros, claro, desde nuestro punto de vista como creadores, eso ha influido, ¿no? El hecho de que haya sido tan grande, pero para nosotros era un progreso que hemos ido descubriendo poco a poco, ¿no? O sea, es verdad que bueno, pues la historia que teníamos en la cabeza era para una temporada, luego era para otras 2 que hicimos juntas el verano pasado y de repente ahora es una serie de 30 minutos y es otra. Es como que hemos continuado, pero hemos vuelto a empezar constantemente. Y también hemos ido aprendiendo nosotros del propio proceso, así que... ¿No, Diana? Yo creo que es un poco así. Sí, la verdad es que cada temporada la hemos hecho como si fuera a ser la última, nunca pensando en, Dios mío, esto tiene que tener esa proyección o tiene que ir a esto tan lejano o lo que sea. Y creo que en el fondo eso también nos ha ayudado a estar más tranquilos también con eso, porque creo que, fíjate, si hubiéramos a lo mejor hecho Luimelia la primera, pensando en que esto tenía que ir a una serie de 30 minutos en una 4ª temporada, no lo sé si la serie habría sido la misma, fíjate, porque hemos jugado siempre con un formato al principio pequeño, a tener mucha libertad, es cierto que nos han dado libertad para hacer lo que hemos querido y en ese sentido creo que hemos ido pisando un terreno así como poco a poco, ¿no? Y eso le ha ido bien a la serie. O sea, creo que yo casi me alegro de que haya sido así, la verdad. No, tienes toda la razón, porque yo creo que eso refleja muy bien la serie, porque si lo que tú dices, si hubiese sabido que iban a tener, supongamos, ¿vale? 10 temporadas, el desarrollo de la historia no hubiese sido el mismo, obviamente. Sí, de hecho creo que hubiéramos hecho algo diferente, probablemente, ¿no? Porque, claro, el formato de 8, 10, 15 minutos te permite, y ya no hablo del presupuesto, te permite o te limita a hacer ciertas cosas. Y entonces, en ese espacio de tiempo, en ese terreno de juego, nosotros queríamos ser lo más libres posibles. Tuvimos la suerte de que gente mirara para otro lado porque era una serie muy pequeñita, la cual, bueno, dejémosles hacer y ya veremos. Y esto no creo que ha sido un poco lo que ha llevado un poco al éxito a la serie. También que hemos podido hacer lo que de verdad queríamos contar, no solo nosotros, también evidentemente las actrices y el resto del equipo, ¿no? Que hemos trabajado con unos límites obviamente presupuestarios o de formato o lo que sea, pero gracias a eso creo que ha sido lo que ha salido la serie. Luego tiene también mucho sentido el hecho de que, como nos hace bastante gracia, el hecho de que cada temporada para nosotros sea la última. Es casi parte del propio formato de la serie. Que empieza o sea, cada temporada empieza y acaba, se puede acabar ahí la serie o puede volver. Bueno, sí. Pues este tipo de cosas también son parte de Luimelia, ¿no?
Sí, sí, Y hay una cosa, perdona. Dime, Diana, no, dime. No, iba a decir que hay una cosa también muy bonita de eso, que es que por lo menos, o sea, nos hemos sentido siempre como muy en familia haciendo la serie, que eso también es como hacer una cosa rodeado de gente que te hace feliz, ¿no? Como que eso, o sea, en ese sentido, al empezar como una cosa tan chiquitita, tanto del equipo como con la sensación incluso de la gente que ve la serie, ¿no? Ha habido como una comunidad ahí que yo creo que ha empezado como algo pequeño y ha ido creciendo y eso pues se trabaja muy a gusto así, ¿no? Yo creo que eso es genial, o sea, es la sensación, es verdad que hay veces que no sabemos muy bien cuál es la dimensión real que tiene, pero por lo menos cuando trabajamos, pues tienes esa sensación de estar rodeado de gente que es tu gente. Sí, porque recuerdo que la primera temporada se estrenó en febrero, si mal no recuerdo, el día de San Valentín, Sí. creo, si no... Sí. Y claro, fue antes de que pasara todo este horrible año 2020, la verdad que esperemos que queden al olvido, pero que quieras o no, pues acompañó mucho al público que estaba, claro, en casa, que necesitábamos historias diferentes y que necesitamos vivirla a través de vosotros, a través de ese Madrid, de esa Luisita, de esa Amelia. ¿Cómo sentisteis también ante estos estrenos de cada temporada? Bueno, en circunstancias obviamente que no se podían hacer, yo qué sé, entrevistas presenciales, quizás algún evento. ¿Cómo fue para vosotros? Yo recuerdo que la primera temporada se estrenó en febrero y justo fue la última vez que hicimos una rueda de prensa o lo que fuera, que hicimos una presentación en el Pandora, que es el bar un poco que siempre tenemos como segunda casa de nuestros personajes en la serie. Claro, cuando todo esto pasó y de repente empezó a tener cierta repercusión por lo que fuera, porque hizo mucho ruido en Twitter, porque la gente que la vio le sorprendió, bueno, por un montón de razones. Es verdad que era un momento en que estábamos todos, cada día era una noticia terrible y peor. Entonces, es una cosa como rara, porque por lo menos en mi caso, se mezclaron varias cosas. Se mezclaron el drama que se estaba viviendo, la situación extraña de estar confinado en casa, con una cierta alegría, entre comillas, por el éxito que se estaba dando y porque inmediatamente, casi, yo creo que fue después de que se estrenara el primero o el segundo capítulo, ya teníamos una confirmación de que íbamos a hacer 12 capítulos más. Entonces, había ahí algo como de, bueno, pues, ¿no? De repente. De hecho, la última vez que fuimos a Antena 3 fue para hablar de esto y fue el 8 o el 7 de marzo, creo, ¿te acuerdas? O sea, de hecho, se estrenó eso, el 7 de marzo fuimos a hablar de las segunda y tercera temporada juntas. Entonces, claro, todo lo que vino, había una mezcla ahí como de alegría y tal, y tenemos que volver a escribir y podemos que crezca un pelín más, no va a ser enorme, pero bueno, la segunda y tercera temporada iba a ser un poquito más. Pero claro, estábamos todos en nuestras casas, o sea, fue raro. Sí, además, pero ahora, o sea, y ya, o sea, fíjate, es verdad que no lo había pensado tanto así, ¿no? Hasta que lo has preguntado, pero claro, es cierto que la pandemia como que claro, ha tenido la sensación de aislamiento que tiene muchas veces, es uno de los efectos como muy negativos y que a mucha gente mentalmente también nos ha tocado, ¿no? Y nos ha trastornado. O sea, hay gente que seguro que la ha pasado muy mal con esto. Y yo lo pienso y digo, es verdad que ya más allá de, no solo a un nivel laboral, sino también humano, el hecho de estar con Luimelia, a nosotros creo que sí que nos ha ayudado. O sea, a mí sí siento que al final dices, joder, es una sensación de haber eliminado un poco esta sensación de aislamiento porque hemos estado conectados a algo a cuenta de esta serie, ¿no? O sea, y tanto en las redes sociales como nosotros trabajando como equipo, con los guionistas, cuando se ha ido a grabar, pues hemos tenido la suerte de poder grabar y con las medidas, etcétera, cosas que mucha gente pues no ha tenido, ¿no? Entonces, al final sí que es una suerte haber podido estar con este proyecto en muchos sentidos. No, de verdad. Era como una meta, ¿no? Era como una meta, lo teníamos ahí como decir, o sea, todo esto, ahora mismo estamos en la mierda, hablo de la segunda y la tercera temporada, pero digo, ahora mismo estamos en la mierda, pero, hostias, dentro de 3 meses igual estamos rodando, 3, 4, lo que sea, pero vamos a rodar esto. Y yo creo que eso también nos ayudó mucho. Es verdad que escribiendo esto, la segunda y la tercera temporada la escribimos sin estar juntos ni un solo día, el primero, bueno, no, ni recuerdo, pero no estábamos como estamos ahora, ¿no?
Y es cierto que luego cuando nos pusimos a escribir la cuarta, que lo que queríamos era incorporar otro método de trabajo, es decir, juntos, de nuevo, sentándonos y tal, fue muy bonito. Porque fue bonito hasta que nos pilló Filomena, que también nos obligó a quedarnos en casa a la vez, pero estuvo muy bien. Creo que hemos vivido como todo ese proceso, como va, y rodamos la segunda y tercera, luego volvemos a quedarnos, pero volvemos a salir a escribirla. Bueno, ha sido un año y está siendo, ¿no?, la pandemia una situación complicada, obviamente para todo el mundo y más para nuestra profesión, pero siempre hemos encontrado esos rinconcitos de felicidad. Y para la gente que ve la serie, supongo que habrá sido lo mismo. O sea, entiendo que incluso tiene más sentido aún todo lo que ha pasado con como la comunidad que se ha dado con el fandom, ¿no? Que hay mucha gente que ha entrado en contacto, que no se conocía y que ahora, pues, a través de Luimelia, como que han generado ahí un grupo de gente, ¿no? Que incluso se han puesto cara, nombres o lo que sea, y creo que tiene también especial sentido en esta época en la que hemos pasado. No, eso se agradece mucho, se agradece todo el trabajo, porque también quería preguntaros, ha sido muy difícil crear, escribir, dirigir esas producciones bajo estas circunstancias, bajo las circunstancias obviamente que se dieron. ¿Cuál fue el mayor quizás reto que tuvisteis a nivel del año pasado? O sea, yo creo que a la hora de escribir, pues es incómodo escribir así. O sea, porque por lo menos yo, hay gente que está más acostumbrada, pero creo que muchas sensaciones se dan cuando tienes a la otra persona al lado y la ves y compartes. Por lo menos Diana y yo trabajamos mucho así. Era cómodo porque trabajas en pijama, pero más allá de eso, existían, bueno, las limitaciones que hemos tenido todo el mundo, y a la hora de rodar, por supuesto, todos los protocolos que hay impiden que puedas hacer muchas cosas con normalidad. No solo hablando con las mascarillas, hay una serie de limitaciones, por ejemplo, con las personas menores de edad. Hay una serie de protocolos de pruebas y todo que ralentizan muchas veces la preproducción. O sea, hay cosas que son bueno, es con lo que hemos tenido que lidiar ahora y que esperemos que se acabe pronto. ¿Y cómo ha sido pasar de 8 minutos a 30 minutos? Pues a ver, yo creo que ha sido bastante orgánico en ese sentido, porque creo que al final muchas veces te pasa que tienes como cosas que contar y que quieres desarrollar con más tiempo, y tener el formato para poder hacerlo pues es ideal. O sea, no ha sido ningún drama, sino todo lo contrario, y aparte yo creo que es simplemente casi un cambio de chip. Esto es como cuando escribes relato y escribes novela, que al final son cosas distintas, no tienes que tampoco que intentar, porque cuando hemos escrito los capítulos cortos tampoco hemos intentado nunca decir, bueno, queremos contar esta historia y vamos a comprimirla en este tiempo, sino que directamente escribes pensando en qué es tu tiempo, y entonces escribes de otra manera, y lo que eliges contar es otra cosa y lo haces en función de ese formato. Y ahora con los 30 minutos pues teníamos claro que teníamos mucho más tiempo, y al final pues cosas que siempre se te quedan ahí un poco de, es que esto no lo contaría en 10 minutos porque se te va a quedar corto, mejor no hacerlo mal, o si lo hago lo tengo que hacer casi con esta narrativa o con esta perspectiva, pero con esto pues al final, bueno, pues eso, tienes más tiempo, y quizá lo más difícil ahí es tampoco no perder la esencia del otro, o sea, ¿no? Porque al final dices, bueno, el hecho de tener 30 minutos no quiere decir que ahora la serie se tenga que convertir en una serie convencional o que tenga que parecerse a otra serie de 30 minutos, ¿no? Esto tiene que seguir siendo Luimelia con sus cosas narrativas o la manera, ¿no?, en la que contamos las cosas, que ya veréis la cuarta temporada, pero en 30 minutos, ¿no? Esa es la idea. No, la verdad que damos fe desde aquí que los 2 primeros capítulos son súper bonitos. Hasta ahora para mí el especial, sinceramente, es el segundo capítulo de la cuarta temporada. Me tocó muchísimo. Pero antes de entrar en eso, quería preguntaros también, claro, también vamos a tener muchos personajes nuevos en esta temporada. Ojito ahí, porque hay muchos rostros conocidos y muchos actores y actrices de primer nivel. Contadme un poquito. A ver,
una de las... Claro, el hacer una serie que es de 8 o 10 minutos y que eran ellas dos y ya está. Al hacer una serie de 30, a plantearnos la historia, sabíamos que la historia principal tenía que ser Luisita y Amelia. Cuando hablamos de serie coral no se refiere a multitrama y que esto sea como una película coral en la que cada uno tenga su trama y todas vayan al mismo peso, sino que lo que hacemos es meter a personajes considerados normalmente como secundarios, que tienen su propia trama, su propio peso, pero que muchas veces lo que hacen es agrandar el relato y que todo sirva para contar una misma cosa. O sea, nosotros cuando, en el fondo, toda esta temporada, toda la cuarta temporada, aunque Nacho, María y Marina, este triángulo, tengan su historia, aunque Sergi y Ana tengan su otra historia y tal, todas sirven para contar lo mismo. Y esto era un poco la idea. Cuando sabíamos que entramos un formato de 30 minutos, sabíamos que teníamos que contar con más personajes y obviamente queríamos que no se quedaran ahí en el tintero o simplemente para hacer de espejo o lo que fuera, ¿no? Que no fueran solo funcionales o palancas para contar cosas, que sí que nos ha servido en otras temporadas. Y queríamos que tuvieran cierto peso, pero que todo fuera encaminado hacia lo que queríamos contar en esta temporada. No era un poco así, ¿no? Sí, te pasa a veces cuando escribes que cuando tienes... Nosotros que hemos escrito mucha diaria, por ejemplo, y sabemos lo que es tener muchas tramas a la vez y manejar muchas historias, con Luimelia te pasa una cosa que creo que es una suerte, que es que la trama de ellas dos es tan potente que realmente no tienes que hacer como relleno o pensar, Dios mío, ahora cómo hago esto, sino que lo que tienes que hacer es un poco lo que dice Borja, ¿no? Decir, vale, tenemos estos personajes, ¿qué estamos contando aquí? ¿Cuál es el tema? ¿De qué va esto? ¿De qué peso tiene esta historia? Más allá de lo que pasa y la peripecia. ¿Qué les pasa a los personajes? ¿Qué conflicto hay aquí? ¿Qué sobrevuela en el ambiente? ¿No? Y al final escoger los personajes para contar eso. Entonces, no es forzarlo a decir, no, es que estos dos tienen que tener su trama sus no sé cuántos minutos por capítulo, como harías en una serie a lo mejor multitrama, tiene que tener tantas secuencias, tienes que, ¿sabes? Y que la historia a lo mejor puede estar más desconectada, no, o sea, es como que cada capítulo casi es un reto de decir, a ver, con estos personajes que tenemos en este capítulo, ¿qué queremos contar y cómo hacemos, qué hacen los personajes aquí para contar esto? Entonces hay veces que a lo mejor dos personajes aparecen muy poquito o casi no aparecen, en otro de repente se elevan y tienen muchísimo más peso y no pensamos tanto en cantidad o en hacer una regla matemática, sino en que sea acorde a la historia que quieres contar y a lo que quieres contar. Luimelia, cuarta temporada. Estreno el 25 de julio en A3 Player Premium. Gracias a todos por acompañarnos en este viaje.